Este pasaje contiene el último testimonio de Juan el Bautista con respecto al Señor. Él fue un hombre siempre fiel. Vamos a ver estas palabras que Juan nos ha transmitido. Juan, capítulo 3, versículo 22, dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no había encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautizaba y todos van a él. Respondió Jesús: No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Y vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos, y de todo y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un pasaje muy profundo, que no vamos a poder meditarlo todo, pero sí resaltar algunas cuestiones, como ese humillante ejemplo que tenemos de las mezquinas envidias y el espíritu partidista que puede existir entre los maestros o líderes de una religión. Si nos hemos prestado atención al texto, dice que los discípulos de Juan discutieron con los judíos. Y vienen a Juan y no le cuentan acerca de lo que han discutido con los judíos, acerca de la purificación, sino presentan delante de Juan una crítica, una queja contra Jesús, porque él también bautiza y muchos se van detrás de él. Vinieron a Juan y le dijeron, dice el versículo 26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos van a él. Aquí yo veo justamente esa actitud de envidia. Los discípulos de Juan dicen, tú has estado evangelizando, tú has estado contando acerca del Mesías, y ahora viene este de que tú has dado testimonio, al cual realmente no han conocido, y tienen envidia de él, de que él también bautiza, y de que muchos se van detrás de él, en lugar de ir detrás de Juan el Bautista. Esto es algo innato, pienso, en el corazón de todos los hombres. Quizás por el defecto que tenemos en nuestra congregación de haber sido siempre una iglesia pequeña, una congregación pequeña, además con un edificio feo e incómodo, antiguo, el que teníamos en Domingo Martínez, pues muchas personas nos han visitado y han visto 4 pelagatos de más de 60, y el domingo siguiente que prometieron volver, no volvieron. Buscaban la iglesia de Cristo, pero les influyó más el aspecto del lugar y la edad de los congregantes y lo mal que cantan. Yo primero, y entonces eso les ha llevado a buscar otra iglesia donde hubiera más juventud o quizás mayor número de membresía. Sé de gente que hace 40, 50 kilómetros cada día que van a la iglesia para congregarse en una iglesia donde se reúnen 400 o más, en vez de la que está en su pueblo, en que se reúnen 20 o 30 o 40 personas.
Nunca he entendido esto acerca de la ciudad de Madrid cuando hablaba con algunas personas allí. También ocurre en Valladolid. En Medina antes no había oportunidad porque solamente había una iglesia. Ahora que hay 3 o 4, pues estamos divididos. Y algunos van donde la iglesia les es más emocionante. Donde se predica y se enseñan cosas a gritos. Teatro, enseñanzas de hombres y bailes según el sitio donde estén. Nuestra iglesia es iglesia cristiana y evangélica. Enseña acerca de Cristo y del Evangelio tal como está en el Evangelio, sin más invenciones, sin enseñanza de hombres, o por lo menos lo intentamos. Si algún día me pilláis en un gazapo, por favor, decídmelo. David, te hemos pillado. David, has dicho algo que no es correcto. Pero, lógicamente, yo también como humano y como pastor quisiera ver una congregación sumamente grande, no por el número, sino porque habría muchos salvos que se relacionan con nosotros, que alaban a Dios con nosotros y que no buscan excusas para no congregarse, como algunos que esperan a estar bien. Cuando yo esté bien con el Señor, iré a la iglesia. Porras. Mi iglesia está llena de pecadores y está la puerta abierta para todos los pecadores que quieran venir a Cristo, confesar sus pecados a Cristo, darle gracias a Cristo por haberle perdonado sus pecados. No necesitas estar bien para ir a la iglesia. Necesitas buscar a Cristo. No necesitas estar sano, curado, ir primeramente a los psicólogos para que te arreglen y amueblen un poquillo tu cabeza. Si necesitas escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús y Él la amueblará. No con tus elucubraciones, con tus locuras, con tus pensamientos, dudas, envidias y toda suerte de pecados que puedas tener en tu cabeza. Y sí, puedes venir y te puedes sentar. Y antes de que empiece a predicar el predicador, te largas. ¿Por qué? ¿Te da miedo escuchar la palabra de Dios? Hubo muchos que siguieron a Jesús, muchos que le siguieron, muchos que decían, no hay quien hable como este de las cosas del Padre, y olvidaban las ataduras y ligaduras que imponía la ley judaica. Pero también esos muchos que les decían, Hosana el que viene en nombre de David, y quitando sus chaquetas, sus mantos, lo ponían en el camino para que la borriquilla no se manchara de polvo. Mi hijo Josué tiene un problema. No le gusta que su coche esté manchado de polvo. Yo digo, a mí lo que me importa del coche es que me lleve. Si está sucio y alguien le molesta, que me lo limpie si quiere. Pero a mí eso no me preocupa. Bueno, pues a los judíos que acompañaron a Jesús en aquella entrada triunfal a Jerusalén, habéis leído que cogían ramas de los árboles, las ponían en el suelo, y cogían sus mantos y los ponían en el suelo. ¿Y quién pisaba ese suelo? El asnillo sobre el cual iba cabalgando Jesús. Así que el objetivo de esa veneración, sacrificio, alabanza o como queramos interpretar de esa actitud, no iba encaminada a Jesús el Señor, sino a su colaborador íntimo, aquel asno de 4 patas que lo llevaba en aquel momento tan especial. Y a los 4 días se dejaron llevar por la corriente. ¡Mátalo, que es incómodo! ¡Quítanoslo del medio! Y así es como había luchas entre los líderes. A tal forma que incluso hasta los propios discípulos, los propios apóstoles que habían convivido con Jesús y comido en su mismo plato. ¿Recordáis? En aquella preciosa, aunque triste, noche lo abandonaron. Y cuando fue crucificado, lo dejaron solo, colgado en la cruz al hacerse de noche. Y se fueron. Y se fueron. El mismo Juan más adelante nos narra cómo solamente uno que tenía gran miedo al qué dirán, y un José que pasaba por allí, descolgaron a Jesús, le llevaron a un sepulcro, pero no había nadie alrededor de esa sepultura hasta que pusieran la piedra y dejaran allí su cuerpo. Esa es la actitud del ser humano. Somos veletas, nos dejamos llevar por cualquier corriente que llegue. Nos dejamos llevar por los miedos, las supersticiones en muchas ocasiones. Y eso es lo que ocurrió con los discípulos de Juan. Porque
Los discípulos de Juan que habían aprendido del Evangelio de Juan, habían aprendido de las promesas de Dios, resulta que enseñó a sus discípulos y estos no tienen otra ocurrencia mejor que discutir con algunos judíos acerca de la purificación. De lo que nos dice aquí. Discutían con algunos de los judíos acerca de un hecho, pero no lo importante. Pero cuando vienen a Juan le traen un chisme, un cuento. Una demostración de envidia, una queja. Por eso es triste y es mezquino las envidias y el espíritu partidista que podemos encontrar en muchas ocasiones, y quizás incluso también podrían estar en nosotros mismos, pensando ir a esta congregación, ir a esta iglesia, escuchar a David que se repite y a Rubén que siempre está hablando de lo mismo, y a Bonfilio que nos lleva de la ceca a la meca, la Biblia, nos se pasan las hojas, se nos pegan las hojas en los dedos y no encontramos el versículo de la Biblia que es fundamental para nuestro aprendizaje. Podemos estar ahí. El verdadero cristiano debe vigilar y orar contra los espíritus que están manifestándose en estas palabras, contra la envidia, el pasar desapercibido, el qué dirán, o meterme en un grupo en el cual soy uno más, en que nadie me conoce. Me cuentan de estas mega iglesias en Estados Unidos, donde para que la gente se pueda conocer no vale el culto dominical. Es necesario un culto de entre semana, con su barbacoa y otras exquisiteces, para que así la gente pueda salir de sus casas y parar en la casa de alguno de los responsables de esa cédula y entonces poderse conocer entre ellos al tiempo que se sirve uno al otro la Coca-Cola o el tintorro americano, como queráis, y algo de viandas, y así poder hablar y conocerse. Se nos habla de que hay un pastor que predica a los 4, 5, 7, 8, 10, 12 mil miembros que forman la iglesia, los cuales no han venido por sus propios medios hasta el lugar de la iglesia, sino que tienen organizada una flota de autobuses para recoger por los pueblos de alrededor a la gente para que venga a la iglesia. Y el pastor predica, pero no conoce a nadie, salvo a sus colaboradores, otros pastores colaboradores, que son los que sí conocen un poco más a la gente. Queremos pasar desapercibidos, que no se nos note, que no se nos conozcan. Nos avergonzamos por el que dirán. Si me conocen, si me preguntan y saben mi nombre, me puede decir, Paula, ¿cómo va tu pata? ¿O cómo está tu nieto? Y tengo que dar explicaciones. Y no quiero dar explicaciones de mi vida. Por eso somos tentados. Y los pastores también tenemos nuestro grado de tentación. Queremos pastorear iglesias grandes, exitosas, donde haya muchas personas que ofrenden para que la iglesia pueda hacer obra social y enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Lamentablemente en algunos de esos casos es llenar los bolsillos también del pastor, lo cual eso no enseña la Biblia en ningún momento. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Así que Jesús cuando predicaba no esperaba que le dieran dinero. Dios movió a mujeres poderosas, mujeres ricas fundamentalmente, para que le dejaran su casa, una parte de su casa, para que estuviera con sus discípulos. Y para los caminos, para el tiempo de caminar, pues proveyeron de alimentos y algún dinero que manejaba el buen Judas, buen administrador. Algún dinero que administraba él para poder comprar comida. Los propios discípulos nos dicen cuando tiene aquella entrevista con la mujer samaritana, Jesús se reencuentra y dice, no tengo hambre. ¿Será que ha venido alguien y le ha traído de comer? Si estábamos nosotros en el pueblo de al lado comprando pan y otras viandas de la zona. Pero Jesús dice, no, tengo una comida más importante, que es hablar con esta mujer y que ella sea la portadora de la verdad, del amor de Dios, que los profesionales de la religión no han sido capaces de transmitir y han creado una división por una excusa tonta
¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el lugar donde tenemos que alabar a Dios? ¿En el templo en Jerusalén? Tan hermoso, tan bello, tan precioso. O quizás en el monte que está ahí en Samaria, donde Jesús, Dios, había aparecido en diversas ocasiones a sus profetas. Una discusión por cosas tontas. Les había llevado a enemistarse a tal punto que los judíos, cuando tenían que ir de Judea a Galilea, que estaba al norte, bordeaban Samaria para no tener que saludar a ningún ciudadano de aquel territorio. No contaminarse o mancharse las sandalias con el polvo de aquel territorio. Enemistad entre los hombres por las cuestiones de religión. Es triste. Podemos darle muchas vueltas, pero lo cierto es que como cristianos tenemos que vigilar que esos espíritus, esas formas de pensar no entren en nosotros. Buscar la comunión con otros lectores de la Biblia, oyentes de las Escrituras, que se prediquen lo que dice la palabra y no historias familiares o cuentos verídicos o inventados que nos entretienen y arrancan de nosotros como espectadores una sonrisa. Así hay. Los que miráis por internet y perdéis, o invertís como queráis tiempo y encontráis de estos predicadores que cuentan chistes, historias emotivas muchas veces, porque en definitiva no están hablando de la palabra de Dios, a cuando puedan tocar a Dios de refilón. Yo, como creyente, como asistente a la iglesia, soy un espectador, vengo a ver qué tal me entretienen esta tarde, si mientras sueño, no mientras sueño, si me aburro, no me aburro, si dura demasiado la perorata del predicador o el tiempo justo. ¿Cuál es el tiempo justo de una predicación? ¿Recordáis a un tal Pablo que predicaba y enseñaba en una casa y que un mozo se cayó por la ventana? ¿Mozo o moza? Ya no me acuerdo. Mozo, ¿verdad? Son cosas de mi memoria que están ahí. Y que le levantó y dijo, levántate y sigue escuchando que tienes mucho que aprender. Y se había caído porque tan cansado que estaba el pobre hombre, se perdió el equilibrio y se durmió. A lo mejor le pasaba lo que a mí. Yo tengo apnea del sueño y a veces se me cansa la cabeza, no la puedo sujetar y me duermo. Allá donde quiera que esté, especialmente cuando no tengo algo que hacer con las manos. No importa. Pablo hablaba y disertaba durante mucho tiempo. Los que estaban allí le escuchaban con gran avidez, deseo de aprender. ¿Y nosotros? Cuando llega la parte de la predicación, ¿estamos con deseos de aprender? Si os habéis fijado, nuestra liturgia, nuestro orden del culto, empieza con un tiempo de canciones, para dar tiempo a los remolones. Me contaban de una iglesia, creo que era de Santo Domingo, donde el culto era a las 12 y a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana ya estaban los músicos allí haciendo ruedo, despertando a todo el pueblo, que vayan viniendo. Y ya más o menos sobre las 12, cuando calculaban que ya habían llegado la mayoría, era cuando el pastor predicaba. Quizás por eso, no lo sé. Decidimos en un día, consejo de iglesia, que nuestro culto debería empezar con un tiempo de canciones. Y eso que es lo más divertido o entretenido, es lo que algunos se pierden por su sentido de la puntualidad. Claro, mirándolo bien, a lo mejor tienen razón. Mi madre me decía, cuando iba a la escuela, ale hijo, que cuando te llegues antes sales. Y yo me lo creía. Y procuraba estar antes de que fuera la hora, antes de que llamaran a fila, para entrar a las clases. Pensando que iba a salir antes, luego salía con todos los demás. Quizás en una rebeldía de esas malas enseñanzas, una meditación, dice, cuanto más tarde llego, menos tiempo me tienen allí aburrido. No sé qué es lo que pensamos, pero lo cierto es que amamos la congregación, amamos a Dios, estamos agradecidos a Él, pero como hombres tenemos envidias de congregaciones donde son más dicharacheros, predicadores que bailan en la tarima de arriba a abajo y nos entretienen, y a los cuales nos quedamos con ganas de aplaudirles, porque hemos pasado un rato fenomenal. Pero mi corazón sale igual de vacío o más
que cuando entró en la congregación. Así que esa envidia, rivalidad por los números, por las membresías grandes o pequeñas, porque aquellos a los que hemos testificado van a beber después a otras aguas, pues es algo que no debe preocuparnos. Yo lo intento. Que sean felices. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo cuando escribe a los Filipenses. Lo importante es que Cristo sea predicado y que donde se congregue después aquella persona a la que has estado instruyendo los caminos de Dios, allá Él. Ciertamente que donde más útil soy es donde haya menos recursos. Donde mejor me puede utilizar Dios es en una congregación pequeña, donde habrá una persona a la que podré prestarle un servicio grande. Quizás llevarle de aquí al Corte Inglés para que camine menos, o no tenga que gastar los 3 euros o lo que cueste el billete de autobús para acercarse a su casa. Eso es importante, es un gran servicio y no requiere de grandes conocimientos. O simplemente poderle dar un abrazo, o simplemente poder orar por su necesidad, por aquello que inquieta en su corazón. O tal vez enseñarle que la salvación no se pierde, que no tenga miedo, que la salvación no se pierde, que es un regalo de Dios. Y Dios quiere que seamos agradecidos y en nuestra gratitud que le podamos devolver, por decirlo de alguna manera, con nuestra gratitud, con nuestras buenas obras, viviendo en ellas que fueron preparadas de antemano desde el principio de los tiempos, para que anduviéramos en ella, dando testimonio de que Cristo no solamente murió para salvarnos, sino para ser nuestro Señor. Y si en nuestro Señor hemos de obedecerle, hemos de seguirle. Así que la vanidad del hombre tiene que ser cambiada. El espléndido patrón de la humildad verdadera y piadosa lo encontramos también en estas palabras. Y es el ejemplo de Juan. Oye, Juan, que los que tú has estado dando el para bien, resulta que ahora han formado otro grupo y hay muchos que se van detrás de él. Han formado otra iglesia y muchos se van a aquella otra iglesia. Y Juan dice, yo ya os he dicho, os he avisado, os lo he dicho con tiempo, no me habéis escuchado, posiblemente estaríais distraídos, que yo no soy el que ha de venir. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y como Mesías os he presentado a este del que me estáis hablando, a Jesús, el Galileo, el Nazareno. Y tened en cuenta una cosa. Dice el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esa enseñanza conforme a la voluntad de Dios viene de Dios. No es algo que podamos aprender por muchos años que estemos en un seminario estudiando, apoyando codos, quemándolos, aprendiendo frases. Porque la vida del Evangelio, la vida del cristiano, no es aprenderse frases, ni aprenderse la Biblia de memoria. Viene a mi mente ahora un hermano, Tino, magnífico, ya con el Señor. Cuando íbamos de viaje con el autobús nos deleitaba recitándonos los salmos. Cuando invitamos a predicar en Medina, pues no hacía más que citar salmos y salmos. Dice, yo hablaba con un compañero, si va a llover o no va a llover, le citaba un salmo, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él había cogido el hábito de aprenderse los salmos de memoria y lo utilizaba como frases en su propia conversación. Y nos contaba como un viaje de agricultores que hicieron a París a una feria, pues todos acabaron aprendiendo salmos y además algunos incluso ya también como él lo repetía. Les enseñó, les dio lo que tenía, lo que más apreciaba él, le encantaba la poesía y los salmos son poesías. Así que, qué mejor. Por eso yo quizás no lo entiendo muchas veces el lenguaje de los salmos, pero tampoco entiendo a Isaías. Y tengo que reestudiar y volverla a releer. Y claro, hasta que un día me di cuenta que el libro de Isaías es un poema. No un poema porque sea difícil, sino porque es literalmente un verso. Está escrito en verso. Y en nuestra Biblia del 60 lo encontramos escrito en prosa, pero hay una edición en que está escrito en verso todas las frases, igual que los salmos.
que ya veis que tiene esas entradas y salidas para decir cuándo empieza la frase de poema y cuándo empieza la siguiente y esas cosas. Por eso a veces la palabra de Dios nos es difícil de entenderla y requiere de tiempo, y requiere de mente abierta y requiere de que veamos el contexto de lo que está diciendo, cuándo lo está diciendo, a quién lo está diciendo y cómo me lo puedo aplicar a mí. Me invitaron a dar una charla a jóvenes mientras estudiaba para cómo enseñar a esos adolescentes a leer la palabra de Dios. Me vino un acróstico. Es un acróstico con el nombre de Loida. Primero tienes que leer la palabra de Dios. Después tienes que oír lo que dice la palabra de Dios. Después tienes que interpretar lo que dice la palabra de Dios. Y después de esas tres cosas, tienes que aplicar la palabra de Dios. A veces lo leemos como ojeamos el periódico. Y nos enteramos de lo que nos enteramos. Y aun cuando no hayamos entendido el pasaje, no lo releemos, no siendo que quizá lo aprendamos y tengamos que cambiar algo. Juan es humilde, reconocía sus limitaciones, sabía que su papel, su sentido de vida era ser precursor del Mesías. Yo no soy el Mesías, ya os lo he dicho, yo no soy el Cristo. Y en ese acto de humildad también nosotros tenemos que aprender. Y cuando leemos la palabra de Dios y no entendemos algo, tenemos que aprender y reconocer que no tenemos conocimientos suficientes para entenderlo todo. Y si lo entendiéramos todo, seríamos Dios. Porque Él sí sabe lo que ha mandado de escribir. Así que nosotros lo único que podemos recomendar es que cuando encuentres una historia que no entiendes o que no le sacas una aplicación práctica para tu vida hoy en el siglo XXI, es que lo apuntes y preguntes a uno de los maestros de la iglesia. Preguntéis a mí, a Rubén, a Bonfilio. Y os lo explicaremos o nos pondréis la tarea de tener que estudiar para poder explicar. Pero no se va a quedar sin respuesta, por supuesto, porque tampoco nosotros lo sabemos todos. Y tenemos que ver el ejemplo de tantos siervos de Dios que fueron humildes, que no lo sabían todo, pero eran conforme a la voluntad de Dios. Tenemos ejemplo que mirar en Abraham, su vida, sus luchas, sus conversaciones con Dios, especialmente los que hemos criado bebés, los hemos tenido en nuestros brazos. Sabemos que no es fácil imaginarte tan siquiera cuál es el sufrimiento de aquellos padres que pierden a sus bebés. Sabemos de Moisés, de cuáles fueron sus luchas y de cómo tuvo que escuchar a su suegro y decirle: para loco, que no lo puedes hacer todo. No seas hombre orquesta, no lo puedes hacer todo, delega. Y entonces ya en Sinaí, después de recibir los 10 mandamientos, cuando venían y traían las cuestiones, eligió a unos cuantos para que fueran jueces entre los israelitas y le ayudaran, y se humilló, reconociendo que no era capaz de hacerlo todo. ¿Qué decir de Job? Este hombre que nos da sopas con onda, como se suele decir, porque él, por si acaso sus hijos pecaban, sacrificaba de acuerdo con la ley establecida. Por si acaso, se anticipaba a la debilidad de los jóvenes. Y cómo fue utilizado para ejemplo nuestro. Y pese a que alguien le invitó: maldice a Dios y muérete, dijo: yo no. Si Dios me dio, Dios me quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Y sus amigos, pretendiendo ayudarle, lo hundían más en su miseria, porque le hacían responsable de las consecuencias de la vida que tenía en ese momento. Porque la pérdida de los bienes materiales era en consecuencia directa con su propio pecado, el cual Job no reconocía, no era consciente. Sino yo, que me he anticipado a los posibles pecados de los jóvenes, y como jóvenes que yo también fui, a veces somos rebeldes y desoímos a los mayores, y vosotros, mis amigos, que venís a consolarme, me retorcéis mi sufrimiento, y sufro más escuchar vuestras palabras que si permaneciera sordo a vosotros. Dadle un repaso a Job. O David. David
este hombre que es conforme al corazón de Dios, hizo las que hizo en sus limitaciones, en su pecado, y lloró, como lloró. Y muchos de esos diálogos consigo mismo, como muy músico, las puso música y les puso letra, e hizo muchos de los salmos que leemos y encontramos su testimonio que nos ayuda. Ese testimonio pidiendo perdón, pidiendo ayuda ante los enemigos, glorificando a Dios por su misericordia, llorando y durmiendo en el suelo por su hijo que había dicho el profeta que iba a morir, y que cuando finalmente muere como consecuencia y pago directo y enseñanza de aquel pecado que había cometido en mandar matar a un hombre inocente para tratar de tapar uno de sus muchos pecados. Nos dice la Escritura que sus siervos no le entendían porque dijo, traedme de comer. Y no lloró, lloró antes. Pudiera quizás doblegar el corazón de Dios con sus lágrimas y que se arrepintiera Dios de la sentencia que había dado y no le arrebatara la vida de aquel muchacho, inocente del todo, por cierto, porque quien pecaron fueron sus padres. Por eso hay cosas que no entendemos. Los discípulos de David no entendieron la actitud de David. Cuando ya no tenía remedio, Dios había cumplido su sentencia. Él humildemente, tengo que seguir viviendo. Y así podemos hablar de Juan, de Pablo, de Daniel, y sobre todo de Juan el Bautista. Todos ellos fueron humildes. Ninguno buscó el reconocimiento de los hombres. Jesús en los evangelios se nos dice en varias ocasiones que estando en el templo y buscándole a la gente para que hiciera milagros, él salía sigilosamente de entre la multitud y se iba al monte, porque sabía que iban a hacerle un reconocimiento, como el día de la entrada triunfal que comentábamos antes, que luego a los 2 días pues se convirtió en un crucifícale. Así que como hombres tenemos esa dicotomía en nosotros. Nos gusta que nos digan, bien, buen siervo, una palmada, ánimo, lo haces fenómeno. Es natural, pero tenemos que vivir con la humildad delante de Dios, de que no lo hacemos para reconocimiento propio, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es que servimos, es que lloramos, es que oramos por cada una de las personas que habitualmente se congregan. Sabéis que Rubén tiene una lista mental privilegiada. No les cambiéis de sitio porque si no os pierde. Lo he contado varias veces, así que si os cambiéis de sitio os pierdo, porque tengo una mente fotográfica y con esa mente es que lo que yo sigo mi lista de oración. Yo tengo un papel, una lista de papel, y por ahí voy pasando, porque no tengo buena memoria, entre otras cosas. Es necesario que yo mengue, dice Juan. Es necesario que yo pase desapercibido. Otro tiene que tener el reconocimiento, el mérito, y ese otro es Jesús. La tercera lección que encontramos en este pasaje es la declaración de honor y la dignidad de Cristo. Juan el Bautista enseña una vez más a sus discípulos la verdadera grandeza de la persona que va creciendo en popularidad, que es Cristo. Él nada tiene que no haya recibido de arriba, dice el texto 31. Nada tiene, porque lo que tiene, lo que transmite, lo que comparte, viene de Dios. Él era mismo Dios, pero en su faceta, digamos, de hijo, recibía el don de parte de Dios. Por eso nos llega a decir, bueno, si tú eres Dios, ¿cómo sabes cuándo vas a venir en tu segunda vuelta, tu segundo viaje, para que estemos preparados? Y él mismo nos dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo esto va a ocurrir. Así que si Dios mismo, Jesús mismo, no sabe cuándo va a venir a arrebatar su iglesia,
¿Cómo nosotros, simples mortales, tenemos la osadía de poner fechas en el calendario e incluso manipular a aquellos nuestros discípulos para decirles que sí que ocurrió, que en 1914 vino, pero vino de forma que nadie lo vio? Hombre, si la Biblia dice que todo ojo lo verá, ¿cómo será que los europeos y los americanos lo veremos a la vez cuando hay 6-8 horas de diferencia? Bueno, se puede compaginar, pero si tiene que ser de día, pues con los coreanos estamos en las antípodas. ¿Qué sé yo cómo va a ser? No tenemos ahora las noticias que ocurren en cualquier lugar e inmediatamente en todo el mundo tenemos las imágenes que nos quieren transmitir las empresas periodísticas. ¿Dónde dice la Escritura? Y no podría decirlo, que tenga que ser realmente con nuestros ojos físicos, que lo veamos aquí en el cielo, o pueda ser a través de una pantalla de televisión. Hombre, Jesús no nos iba a decir que íbamos a verlo a través de una pantalla de televisión, como tampoco nos avisó de que un día los hombres volarían cuando fueran sin alas, sin alas propias, quiero decir. Así que hay cosas que no es necesario que nos sean reveladas en la Escritura, pero cierto es que Jesús nos enseña todo lo que ha recibido y ahora nos da todo lo que necesitamos saber para que podamos vivir y compartir, enseñar y sobre todo ser humildes como Juan, ser humildes como Jesús mismo, que no estimó en nada su vida y la dio por nosotros. Juan pone aquí el ejemplo, para que lo entiendan sus discípulos, el ejemplo del novio, de un matrimonio, un novio y un amigo del novio. Yo no soy el novio, yo no soy la persona importante en esta fiesta que está ocurriendo ahora, porque Jesús ya empieza a enseñar de forma directa, tal como Dios le ha ordenado. Yo soy un amigo y me alegro con él. Me alegro de que ella pueda hacerlo. Yo sobro, yo tengo que mermar, tengo que salir de aquí. Así que el honor y la dignidad de Cristo está por encima del honor y la dignidad de los seres humanos, porque Él es Dios. Creer en Él implica tener vida eterna y rechazarle, lo contrario, destrucción eterna. Por eso debemos esforzarnos en nuestra vida. Debemos esforzarnos en conocer a Cristo y no buscar o la comparativa con las cosas que vemos en el mundo, como aquellos que son famosos en el mundo van rodeados de un montón de medidas de seguridad, de pompo, de periodistas incordiando y haciendo preguntas tontas, y como se ha hartado a decir una política de nuestros medios, a esa pregunta ya la he contestado. A esa pregunta ya la he contestado. Y sea donde sea el foro donde le repite la misma pregunta, ya la he contestado. Párese a pensar, hombre. Escuche lo que ya he dicho, no me lo haga decir 14 veces. Son expresiones mías. Porque Dios a todas nuestras preguntas ya las ha contestado. Solo falta que miremos a quién le dijo lo que nosotros necesitamos oír para adaptar nuestra vida y tomar de su ejemplo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no hay otra solución, no hay otra opción. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que la cuarta es una afirmación o aseveración de la cercanía y de la presencia de la salvación en los verdaderos cristianos. Algunos afirman que la salvación se puede perder porque no hiciste ciertas cosas. Algunos afirman que Cristo sí, pero que falta que le añadas cumplir con ciertos ritos. La pelea que encontramos en todas las cartas de Pablo es luchar contra esas malas enseñanzas que traían los judaizantes, los llamados judaizantes, aquellos que amaban a los cristianos, se habían convertido, habían creído que Cristo sí era el Mesías, aun cuando no era lo que ellos esperaban, pero que para ser discípulos suyos era necesario circuncidarse, no comer carne, guardar los viernes,
guardar el sábado, y de eso se ha impregnado al menos la iglesia de Roma, que es la que yo conozco más de cerca. Comentaba una hermana cuando yo era joven que había estado trabajando en Ezcaray, en una posada donde iban muchas veces monjes y frailes a tener sus reuniones. Y un viernes tenían estofado, riquísimo estofado andaluz, riquísimo. Y se atrevió a preguntarles, pero diga ustedes, ¿no dicen que para comer carne los viernes es necesario pagar una bula? ¡Bah, bah, bah, bah! Esos son todos paparruchas, le contestaron. Y tan siquiera dijeron, ya hemos cumplido, hemos pagado la bula, hemos pagado el precio para que la iglesia nos autorice a comer carnes el día de viernes. Y yo me preguntaba cuando niño, ¿qué diferencia hay entre la carne de tierra y la carne de mar? Mi abuela, apegada a las tradiciones, los viernes y en Semana Santa cocinaba bacalao, riquísimo. Bacalao a la jarriera, se me hace la boca agua. Pero carne, sea carne roja o carne blanca, carne es el bacalao. Yo me preguntaba, ¿y qué diferencia hay? Y esta gente, ¿cómo anda así de ciegos? Enseñando e imponiendo enseñanzas de hombres, en vez de mirar la Escritura, como Dios le dice a Pedro, rompe con las ligaduras de la ley y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Mata, come lo que te apetezca de este lienzo. ¿Recordáis en el libro de los Hechos, verdad? Hay que releerlo, porque a veces nosotros dejamos en nuestro sí, en nuestro yo, el eco, la huella de tradiciones, del qué dirán, del qué pasará. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice el apóstol Pablo. Pero aquí encontramos, en estas palabras, en esta afirmación de parte de Dios, que la salvación es para los verdaderos cristianos. Y el verdadero cristiano es aquel que cree en Cristo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. A veces se nos mete en nuestro argot, no sé dónde viene el recibir. Pues, nos entendemos entre nosotros, pero aprovecho este momento para decir que me cuesta es el recibir a Cristo, porque la actitud voluntaria que yo tengo que hacer para obtener salvación es creer en Cristo. Recibir es algo, una cosa tangible que lo trae el paquetero, como dice Gabriel, y nos lo trae a casa y hay algo dentro que es una sorpresa. No, tenemos que creer en Cristo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es una afirmación categórica que no podemos cambiar. Ya dijo en la cruz, consumado es. Nada se puede añadir, nada hay que quitar. Así que Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que tenemos, que creemos. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que tenemos que enseñar y avisar a nuestros familiares y amigos que no hay otra opción, que se paren a pensar, porque si creen, serán salvos. Pero si no quieren creer que Cristo es Dios entre nosotros, que murió en la cruz por nosotros, entonces ya están condenados. Ellos mismos se han condenado. Que el Señor nos ayude a entender mejor su palabra. Amén.